cada vez que la leo ministra mi corazón y de alguna forma es mi oración que mientras yo esté predicando usted pueda evaluar los verdaderos motivos que usted tiene para servir a Dios. Porque según avanzamos en la vida cristiana nos damos cuenta que hay a quienes parecería que servir a Dios no le cuesta nada. Pero hay otros que el servir a Dios se convierte en un asunto de vida o muerte. Es decir, le cuesta todo. Y esto es parte de la soberanía de Dios. Dios de alguna forma decide darle el cielo a quien Él desea. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros vemos historias bíblicas donde el que se salvó aparentemente no le cuesta nada. Piense, por ejemplo, en el joven, en aquel ladrón en la cruz. ¿Lo recuerda? Bastó con él reconocer y decirle: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, para que el Señor le diga: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro que aunque él estaba crucificado, a este varón se le entrega el reino de los cielos sin prácticamente él hacer nada de lo que usted y yo estamos acostumbrados a hacer en nuestra vida cristiana. Él no tuvo que diezmar, no tuvo que ofrendar, no tuvo que orar, no tuvo que asistir a la iglesia, no tuvo que consagrarse en santidad. Sin embargo, se le otorga el cielo. Pero de otro lado de la moneda vemos que hay a quienes servir a Dios no le saldrá gratis, le costará todo. Y precisamente hay una historia que se nos narra en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Y si usted tiene su Biblia ahí, puede abrirla, sea en su celular o físicamente, donde se nos narra la historia de un joven que la Biblia ha identificado, y me gustaría que hubiese estado su nombre, pero lo conocemos como el joven rico. Porque hay ciertos detalles en esta historia que a mí me gustaría llamar una vez más su atención. Porque a este joven rico, a diferencia del ladrón en la cruz, a este joven rico la salvación le iba a costar todo o nada. Así que yo quiero predicar bajo ese tema hoy: todo o nada. La historia del joven rico. Desde el verso 16 del capítulo 19 de Mateo, nos dice la escritura lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note esta pregunta: ¿qué bien o qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le responde a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hasta ahí nuestra lectura de hoy. Miren, mis amados hermanos, la historia que acabamos de leer, y quiero por favor que deje su Biblia abierta para que pueda ir conmigo a través de esta historia, nos llama la atención acerca de que si pudiéramos reducir todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, podemos llegar a la conclusión de que todo se reduce a la palabra amor, amor. Todo lo que usted y yo podamos hacer por Dios o para Dios tendrá que contar con un elemento fundamental: nuestro amor hacia Dios. En esta historia que hemos leído, me llama la atención que esta historia, a diferencia de otras historias, esta historia se encuentra en 3 de los 4 evangelios que nosotros tenemos al día de hoy. Llama la atención que, por ejemplo, en el caso de la historia de la mujer samaritana, aunque es una historia importante, solo aparece en el Evangelio de Juan. Lo mismo que la historia del encuentro de Jesús y aquel líder religioso llamado Nicodemo. Esas historias solamente aparecen en el Evangelio de Juan. Sin embargo, historias como esta del joven rico la cuenta Mateo, Marcos y Lucas. Y esto es interesante porque ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de importancia esta historia? Que los 3 evangelistas decidieron colocarla dentro de su evangelio. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender de este joven rico que puede ayudarnos a entender nuestra relación con Dios? Si usted nota el verso 16, ahí inicia con la palabra entonces vino uno. Ese entonces de alguna forma relaciona esta historia con el contexto de lo que ha estado pasando. Y usted sabe que cuando la Biblia se escribió, no se escribió, diríamos, en capítulos y versículos. Eso se añadió después para nosotros poder encontrar mejor el pasaje. Pero lo que nos está diciendo Mateo, aparentemente algo había ocurrido que llevó a este joven a hacer la pregunta que hizo. Cuando usted mira más arriba de este verso 16, usted se va a dar cuenta que lo que Mateo está contando es el famoso cuadro, el escenario de que Cristo está orando por los niños. ¿Usted recuerda la historia? Jesús está orando por los niños. Era común en el tiempo de Jesús que los padres trajeran a los niños para que los maestros, la gente distinguida de la comunidad, orara por ellos. Así que aquí están los padres trayendo a los niños a Jesús para que él orara por ellos. En eso los discípulos se molestan y le dicen: hey, no traigan más niños, ya Jesús está cansado. Y Jesús le dice: hey, dejen los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es en este contexto, probablemente quizás este joven estaba presente y estaba viendo a Jesús con el cariño y el amor que trataba a las multitudes, pero en especial a los niños. Probablemente esto fue lo que motivó a que él se acercara a Jesús para hacerle la pregunta. El Evangelio de Marcos dice que este joven vino corriendo a Jesús y inclinó su rodilla delante de él. En otras palabras, lo que Mateo registra como vino uno, Marcos dice que ese uno que vino era un joven, además era un líder comunitario, era un joven rico y vino corriendo donde Jesús, se postró delante de él y le hizo la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se requiere de mí para alcanzar la vida eterna?
Sin embargo, sorprende que antes de Jesús responderle el tema de la vida eterna, Jesús le hace a él una pregunta. Le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? El concepto de bueno ahí está de alguna forma relacionado a no una persona buena solamente moralmente, sino a una persona divina. Jesús le está preguntando a él: ¿por qué tú me consideras? ¿Qué viste en mí que te lleva a la conclusión, tú siendo judío y conociendo la ley, qué tú ves en mí que te lleva a la conclusión de que yo soy un maestro, pero no cualquier maestro, sino un maestro bueno? Y por favor, no se pierda esta parte, porque es importante que nosotros podamos entender la respuesta de Jesús. Jesús le dice: ¿sabe qué? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. ¿O es acaso que tu expresión me está reconociendo a mí como Dios? ¿Es acaso que en tu mentalidad tú estás considerando que estás hoy hablando no con cualquier maestro, sino que estás hablando con el mismo Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Si dentro de tu teología judía, solamente hay un Dios, solamente hay uno bueno, y es Dios, ¿por qué a mí tú me llamas bueno? ¿Cuál es tu preocupación, joven rico que estás hablando conmigo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y me encanta cómo Jesús choca el pensamiento de este joven, le dice: ¿tú quieres entrar en la vida? ¿Tú quieres asegurar tu salvación? Ahí están los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y este muchacho dijo: ¿cuáles? Y al preguntar cuáles era porque, por ejemplo, alguien me preguntaba en estos días el tema de los 10 mandamientos, si estaban vigentes todavía. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley moral de Dios. Esos 10 mandamientos no prescriben, estarán eternamente. O sea, lo que Dios pensó del asesinato en el tiempo de Moisés es lo que sigue pensando del asesinato en este tiempo. Ahí son inalterables los 10 mandamientos. El problema con el pueblo judío era que alrededor de esos 10 mandamientos principales, alrededor de esos 10 mandamientos, ellos habían creado un sistema de mandamientos adicionales a esto, que habían llegado a la cantidad de 578 mandamientos. Así que estaban los 10 mandamientos, pero alrededor de los 10 mandamientos había mandamientos de hombre que sumaban en total 578. Con razón este joven, cuando le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le responde: bueno, ahí están los mandamientos. Sí, pero ¿cuáles? De los 578 más los 10 más todas las reglamentaciones de la ley, ¿cuáles tengo que guardar? Y fíjese que Jesús lo que está es confrontándolo a él con sus propias ideas. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención que Jesús inicia el listado de los 10 mandamientos, pero no inicia desde el primer mandamiento, sino desde el cuarto. ¿Por qué Jesús no comenzó diciéndole: amarás al Señor con tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué Jesús no comenzó la lista de los mandamientos desde el primer mandamiento, sino desde el cuarto? Porque Jesús sabía que este muchacho se había esforzado realmente por vivir para Dios. Es por esto que este muchacho, en su desesperación, de alguna forma interrumpe a Jesús y le dice: sí, está bien, está bien. Te digo una cosa, yo no sé si tú me conoces, pero todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 20. ¿Qué más me falta? Es interesante, mis amados hermanos, porque este joven, estoy en el 20, multimedia, este joven, aunque se ha pasado su vida completa, preocupado por guardar los mandamientos, por vivir para Dios, parecería que había un vacío en él que le está llevando a preguntarse: ¿qué más me falta?
¿Ha tenido usted alguna vez un sentimiento así? Que por más que usted se esfuerce, que por más que usted busque a Dios, que por más que usted se acerque a Dios, que por más mandamientos que usted guarde, que por más que usted se consagra, usted siente como que algo le falta. ¿Ha estado usted en algún momento así? Que usted dice que tiene que haber más. Y usted ora y busca la presencia de Dios y Dios le bendice y Dios le ayuda. Pero usted dice, sí, pero como que quiero más, como que quiero más, como que me falta más. Así estaba este joven. Así que el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Segunda pregunta. ¿Recuerda la primera pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Segunda pregunta, ¿qué más me falta? Ahora, hermano, había cierto error en esta pregunta que este joven estaba haciendo, que él no era capaz de discernir. En la primera pregunta, el error de esta pregunta era que en la primera él de alguna forma estaba pensando, y note esto, que probablemente usted y yo pensemos que el cielo, que la vida eterna se obtiene por hacer cosas. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le está diciendo, ¿tú crees que mi salvación se gana por hacer? Bueno, pues si tú quieres hacer, ahí están los mandamientos. No, pero lo he hecho y aún así, aleluya, siento que algo me falta. En la primera pregunta se revela el error. En la última, o sea, la segunda, se presenta el gran problema de la vida. Por un lado, nosotros pensamos que el cielo se gana haciendo cosas, que mientras más cosas haga para Dios, para el prójimo, más asegurada está mi salvación. Eso es un error. Nadie se salva porque haga cosas. En otras palabras, no hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer de este lado de la eternidad que nos asegure la vida eterna. El cielo no se gana por hacer cosas. El cielo se gana por creer cosas. Aleluya. Por eso es que hay un sentido de insatisfacción en este joven, que por más que quiere, por más que hace, no siente que realmente es salvo. Y pregunta, ¿qué más me falta? Si tú basas tu relación con Dios y tu valoración de Dios en hacer cosas, nunca vas a estar saciado de Dios. Siempre vas a sentir que te quedas corto. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer. Diga conmigo, no se trata de hacer. Se trata de creer. Ahora, antes de que usted se me confunda y diga, bueno, pastor, pero si es así, entonces me voy a cruzar de brazos y simplemente voy a creer en Cristo. Pero entonces ahora sí es cómodo. Porque entonces si yo no tengo que hacer nada, porque ya Él lo hizo todo, entonces, ¿cómo me reconcilia la idea de que la fe sin obra es una fe muerta? Bueno, mis amados hermanos, es que el concepto bíblico de obrar es diferente a la idea que usted y yo podamos tener de la razón de por qué obramos. En la religión, usted obra para ser aceptado. Todo sistema religioso te pide que tú hagas para ser aceptado. En el cristianismo bíblico, usted y yo no obramos para ser aceptados. Obramos porque ya hemos sido aceptados y respondemos en amor a ese que nos aceptó. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Así que, pastor, ¿por qué oro? Oro no para que Dios me salve, oro porque ya Él me salvó. ¿Alguien dice amén? Pastor, entonces, ¿por qué tengo que ayudar al prójimo?
Tengo que ayudarlo, no como recompensa de que, hey, Dios, mira, estoy ayudando a este, así que lo mío tiene que estar asegurado. No, 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 no. Yo ayudo a mi prójimo porque ya Dios me ha bendecido a mí. Yo le doy a Dios no para que Dios me dé, yo le doy porque ya Él me ha dado. ¿Alguien me está entendiendo? Hay una diferencia entre el cristianismo bíblico y la religión. La religión te dice, dale a Dios para que Dios te dé. El cristianismo bíblico te dice, dale a Dios porque tú reconoces lo bueno que Él ha sido contigo, lo grande y bendecido que eres en Dios y cómo Dios te ha bendecido. En respuesta a ese amor, entonces obramos. ¿Se entiende, hermano? Así que este muchacho estaba confundido porque él pensaba que podía obtener la vida eterna haciendo cosas. Aleluya. Jesús, ante su respuesta de ¿qué más me falta? Jesús entonces sigue insistiendo y en el verso 21 le responde, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Multimedia, estoy en el 21. Por favor, Alex, si pueden hacer un cambio. Amén. Que no quiero que las personas se me pierdan. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Y por favor, no se me pierden esto, porque entonces ahora puede surgir la pregunta, pastor, entonces, si es como usted dice que el cielo se gana por creer cosas, ¿por qué a este joven el Señor le está pidiendo que haga cosas? Bueno, a este joven la salvación no le saldría de gratis, sino que iba a ser algo que él tenía que demostrar el amor que él tenía hacia Dios. Si en verdad él consideraba que Jesús era un maestro bueno, llegó el momento para él demostrarlo de manera personal. Y en el caso de él, la respuesta fue, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, por favor, hermano, antes de que usted piense que yo estoy haciéndole un llamado a volverse un monje tibetano y a vender todo y a irse para un monte porque esa es la voluntad de Dios. No, 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 no. Este mandamiento específico fue en el caso de este joven. Claro está que nuestro servicio a Dios va a llegar un momento en que vamos a tener que entregarlo todo muchas veces. Amén. Yo veo personas que cuando llegan a Cristo dicen, cuando yo llegué a Cristo, yo lo entregué todo. Pero si tú no tenías nada. Amén. Seamos honestos, hermano. ¿Qué teníamos nosotros cuando llegamos a Cristo? Pero con mucho orgullo decimos, yo lo entregué todo. Sí, pero claro, pues. Amén. Ahora lo duro es, después de tenerlo todo, entregarlo todo. Así que aquí tenemos a este joven que está diciendo, ¿qué más me falta? Oh, ¿tú quieres todavía seguir? Bienvenido al segundo nivel. Ve y vende todo lo que tú tienes. Y no lo preste a rédito para que vivir de los intereses. No, 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 no. En una demostración de dependencia, en una demostración de fe, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y ven, que te voy a esperar aquí. Ven y sígueme. Y por favor, no se me pierda. Recuerde usted que quien le está pidiendo esto, hasta ese momento no había muerto, no había resucitado. Era un simple carpintero rodeado de muchachos que ni lo mismo que los rodeaban como discípulos estaban conscientes y habían tomado la mejor decisión. Y este joven le está diciendo, ve, vende todo lo que tú tienes, regálaselo a los pobres y ven y sígueme con los muchachos. Hello. En otras palabras, a este el cielo le iba a costar todo. Todo o nada. ¿Cuánto quieren hacer? Dije, prefiero creer. ¿Se da cuenta? Verso 22, oiga lo que dice. Oyendo el joven esta palabra, se fue
triste. Se fue triste. Y la palabra se fue triste. ¿Recuerdan cómo le había llegado? Marcos dice que había llegado corriendo, que se había postrado, y era muy difícil en ese tiempo ver a los ricos correr. Los ricos caminaban con sus ropas esplendorosas tranquilos, y este joven realmente estaba queriendo añadir más mandamientos a su lista de mandamientos, y estaba corriendo a Jesús. Pero ahora, al irse, se va lentamente. ¿Por qué se va lentamente? Porque fue confrontado. Porque Jesús a él le pidió todo. ¿Cuánto te va a costar? Te va a costar todo. ¿Quieres servirme? ¿Quieres ganar la vida eterna? A ti te va a costar todo. Así que este joven, quizás en una expresión confrontado, dice que él se fue, y se fue triste, quizás esperando que Jesús le dijera: hey, no lo tomes tan literal. No me mires como me están mirando en Roca Eterna. Una cara así como de sorpresa. No, espérese. Quizás él estaba esperando que Jesús le dijera: oye, pero no es para tanto. Es simplemente una parábola. Es para que tú entiendas. Solamente da el diezmo. Con el diezmo ya es sencillo. Tú das una ofrenda que represente tu bendición, y ya después tú puedes seguir con tu vida. No. A ti te lo exijo todo. ¿Cuántos quieren ser el joven rico hoy? ¿Algún joven rico entre nosotros que el Señor le diga: a ti? ¿Y por qué a aquel no? ¿Y por qué a este sí? ¿Y por qué a este tú lo salvas? No, olvídate de todos los demás. Estoy hablando contigo, específicamente contigo. En el caso tuyo, lo quiero todo. Todo o nada. Así que piense en este cuadro. Jesús está frente a este joven, y cuando Jesús le da esta palabra, el joven se va alejando poco a poco. Y la razón es esta. La Biblia dice, note cómo dice el versículo: este joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y aquí está un elemento importante, mis amados hermanos. Y por favor, no perdamos de vista esto, mis amados. Este joven, y por eso yo creo que Jesús comenzó a hablar desde el cuarto mandamiento y no del primero, porque probablemente este joven se sentía tan satisfecho de su propia servicio a Dios, se sentía tan bendecido, se sentía tan agradable con su vida propia, que él pensaba que en realidad él estaba sirviendo a Dios, pero que realmente él no se había dado cuenta que quien estaba entronado en su corazón, en el trono de su corazón, era aquellas posesiones. De tal manera que ya él no tenía posesiones, sino que las posesiones lo tenían a él. A quien realmente este joven estaba sirviendo era al Dios Mamón, al Dios de la riqueza. Y lo que Jesús le está diciendo es: destrona a Mamón. Así se le llamaba al Dios de la riqueza, y era un Dios que se ponía como una figura en ese tiempo. Cuando Cristo dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza, se está refiriendo a no podéis servir a Dios y a Mamón. Y Mamón era una figura imagínense una figura como de un Buda. Así era un dios gordo que le llenaban de prenda, y a ese dios se le llamaba Mamón. Era el dios de la riqueza. Y el Señor dice: no podéis servir a dos señores, o servirás a Dios o servirás a Mamón. Aquí, cuando el Señor está confrontando a este joven, le está diciendo: ¿sabes qué? Aunque te esfuerzas por guardar mandamientos, aunque te esfuerzas por vivir en obediencia, realmente quien gobierna tu corazón, quien vive en el trono de tu corazón, no soy yo, es Mamón. Hermano, ¿quién vive en nuestro corazón? ¿A quién realmente estamos sirviendo? ¿Qué realmente determina nuestra felicidad? ¿Tenemos nosotros posesiones, o las posesiones nos tienen a nosotros?
Este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo me imagino a los discípulos en ese momento diciendo, ¿y lo va a dejar ir? ¿Lo va a dejar ir? Dile que lo detenga. Dile que es jugando. Necesitamos personas así para que extiendan este ministerio. ¿Sabe por qué Jesús lo dejó ir? Porque a Jesús no le interesa nada de nosotros si no es como demostración de nuestro amor por Él. Si lo que usted le va a dar a Dios no es con amor, hermano, mire, a Jesús no le interesa. De hecho, Él no lo necesita. Si lo que usted va a hacer para Dios no lo hace movido por su amor hacia Dios, a Jesús no le interesa. Y por favor pensemos en esto, porque a veces nosotros, y lo vemos, usted sabe que recientemente hay algunos líderes que me dicen, pastor, ¿sabe qué? ¿Por qué usted no le motiva a la congregación para que vuelvan a ofrendar? Porque se termina el culto y cada quien pasa y ni siquiera vemos a gente echando ofrenda, no vemos a las personas. Les digo un secreto, hermanos, muchas veces aquí entra más por la cafetería que lo que entra de ofrenda. ¿Por qué? Porque a veces parecería que hay que estarnos recordando. Y usted se imagina que yo esté aquí todos los domingos, hermanos, recuerden su diezmo, recuerden sus ofrendas. Por favor, aquí, mire, todo eso que usted ve aquí se maneja con... No. Si yo tengo que motivarle a usted domingo tras domingo para que usted lo haga, es porque usted no ha entendido la bendición que hay cuando usted da. Porque usted no da para que Dios le dé. Usted da en agradecimiento y en actitud de que Dios le ha bendecido. Todo lo que usted hace para Dios tiene sentido si lo hace por amor. He escuchado predicadores decir, la mejor ofrenda es la que usted da con dolor. Si usted va a dar con dolor, mejor no la dé. Mejor no la dé. Le hago una recomendación, mejor no la dé. Si lo que usted va a hacer para Dios le va a doler, de que, ay, esto es con sacrificio. Esta es, no, mejor no. El Señor te está diciendo allá arriba, hey, yo no lo necesito. Yo no lo necesito, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que damos y lo que hacemos para Dios, lo que debe movernos es nuestro amor para con Él. ¿Se está entendiendo? Así que aquí tenemos a este joven que se está retirando triste. Y los discípulos, me imagino a Pedro diciendo, ay, mi madre, pero lo va a dejar ir. Y Judas quizás sacando la calculadora diciendo, pero esta ofrenda y este diezmo sería bueno. Jesús, dile que con un 10% está bien. No, Jesús lo deja que se vaya. Y esto trajo una conversación que me parece interesante y quiero compartirla porque mire qué sucede con esto. Verso 23, Jesús aprovecha que este joven se va y comienza una conversación con sus discípulos. Interesante porque de alguna forma nos hace ver lo humano que eran estos discípulos, lo de alguna forma materialista que todavía eran, porque estaban esperando las riquezas terrenales. Jesús entonces le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Como para aclarar más, dice el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo no sé en lo que usted piensa con esto. Yo sé que este es un versículo muy conocido, pero lamentablemente a veces mal interpretado. Pero cuando yo era nuevo creyente, la idea que yo tenía de este versículo de un camello por el ojo de una aguja era esta que tienen los muchachos en multimedia ahí. Era algo parecido a esto. No sé si tienen la imagen, por favor, chicos, ahí. La teníamos esta mañana. Aleluya. Aleluya. Bueno, la imagen que tenemos, mis amados, es de un camello pasando por el ojo de una aguja. Pero cuando pensamos en una aguja, lo que llega a la mente es la aguja de coser. Amén. Y cuando llegamos al ojo, ¿qué?
No, no era pues está bien, ya, está bien. Okay. Era la pequeña, pero está bien. Pero ¿a alguien le llega como esta imagen cuando leíamos la Biblia por primera vez? ¿Verdad? O sea, yo llegaba a la conclusión de que ¿cuál es el ojo de la aguja? Bueno, si es una aguja, el ojo es el hoyito. Y de alguna forma, ¿cómo no? A esto no es lo que Jesús se está refiriendo. A lo que Jesús se está refiriendo es que en las grandes ciudades como Jerusalén había una puerta principal que se cerraba a una hora del día, cuando oscurecía sobre todo. Y los caminantes, los que traían cargas, cuando venían, encontraban esa puerta de la ciudad que por razones de seguridad, esas puertas eran cerradas, la puerta principal por donde la gente entraba. Entonces, al lado de esa puerta principal habían unas angostas y pequeñas puertas que le llamaban las puertas de las agujas, donde solamente una persona o a veces un camello que le quitaban todas las cargas y arrodillado entonces podía pasar adentro de la ciudad y no quedarse afuera. Amén. Así que lo que Jesús está diciendo es que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja. Es porque habían ocasiones en que los caminantes no querían dejar la mercancía afuera de la ciudad para evitar que se la robaran, y entonces forzaban a los camellos para entrar por aquella angosta puerta. ¿Y por qué? Porque no querían desmontar la carga del camello. Y me parece interesante porque la gente tenía que abajarse, a veces pasar de rodillas porque era un asunto de seguridad. Y el camello, para poder caber por esa puerta, tenía que arrodillarse. Cuando la Biblia habla de la puerta que va a la perdición, la Biblia dice que es una puerta ancha y el camino es ancho, es amplio. Pero cuando se trata de la vida eterna, la Biblia especifica que es una puerta pequeña, angosta y difícil de encontrar. Y son pocos los que lo hallan. ¿Por qué? Porque al igual que estos camellos que tenían que entrar por estas puertas, muchas veces servir a Dios va a requerir de nosotros que nos quitemos todas nuestras cargas y de rodilla imploremos que Él nos deje pasar por la puerta angosta. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando los discípulos escucharon esto, me llama la atención que dice el verso 25, que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Y me llama la atención esto porque pudiera haber dicho se asombraron, pero no, pone énfasis, dice se asombraron en gran manera. En otras palabras, comenzaron entre ellos. ¿Cómo? ¿Tú oíste lo que él acaba de decir? Y entonces surge la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Si esto es así, si esto es tan difícil, si este que es joven, que es rico, que es distinguido, si este no tiene el cielo asegurado, entonces ¿quién lo tendrá? Y mire la respuesta de Jesús. Dice, mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué es esto ahí? ¿Qué es esto? La salvación. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que es imposible para los hombres. ¿Cuál es el contexto? El contexto de lo que Jesús está diciendo es quién va a ser salvo y quién no. Qué difícil es entrar o no. Quién tiene la salvación asegurada y quién no. Y cuando Jesús escucha a sus discípulos decir: ay, pero si eso es así, si este que es joven, rico, que le llamamos bendecido, que tiene influencia en la sociedad, si este no está seguro, entonces ¿qué nos espera a nosotros? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Sabes qué? Hay una mala noticia. Esto para los hombres es imposible. En otras palabras, no hay hombre que pueda salvarse a sí mismo. Es imposible. No hay obra que usted y yo podamos hacer de este lado de la eternidad que nos asegure la eternidad. Pero aunque hay una mala noticia, es imposible para los hombres, también hay una buena noticia.
¿Cuál es la buena noticia? Que aunque no puedes salvarte por ti mismo, si pones tu confianza en Cristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no me puedo salvar a mí mismo, pero sí puedo confiar en el único que me puede salvar, Jesucristo. Aleluya. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Termino con esto. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro quería como ir un poco más allá. Está bien que nos va a salvar, está bien que es imposible para los hombres, es posible para Dios, pero yo quiero hacerte una pregunta, Jesús. Yo me atrevo a pensar que quizá el grupo de los discípulos dijeron: Pedro, pregúntale tú. Y él con mucho cuidado vino y le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y si Pedro hubiese sido dominicano, hubiese dicho: y no es que nos duele ni nada, tú sabes, pero queremos saber qué hay para nosotros. Porque si este muchacho, entonces nosotros lo que sí hemos obedecido, ¿qué hay para nosotros? Esa es la versión dominicana. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que es para nosotros? Y Jesús le dijo a lo de lo mío de corazón. Me volví dominicano, lo mío de corazón. Lo mío de corazón, de Cora. Jesús entonces le dijo a su coro. No, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, aquí está hablando ya de la salvación general, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido. Y por favor, no se incluya ahí porque eso no es para nosotros. Eso es una promesa exclusiva para los 12 apóstoles. Amén. Allá vamos a gobernar. Espérese. A los que le ha prometido el Señor que iban a gobernar con él es a los 12 apóstoles. De cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Notó? Está hablando de los 12 apóstoles, 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Habla de 12 hombres que van a tener 12 tronos, pero que su juzgado no va a ser para hacer juicio sobre todas las naciones, sino específicamente para la nación de Israel. Y después, si usted quiere, discutimos eso a nivel de profecía, pero no se goce, gócese, porque aunque usted no esté incluido en esa, usted está incluido entonces en el 29. El 29 es de nosotros. El 28 es para los 12 apóstoles. El 29 es para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, que no te duela lo que tú tengas que entregar por el Señor, aunque sea tu propia vida. No hay nadie que haya entregado todo por Cristo que no reciba 100 veces más y al final la vida eterna. El Señor ha prometido que sus planes son mejores que los nuestros. Y por último termina diciendo: pero muchos serán postreros y postreros primero. Y yo quiero que leerle este versículo en una Biblia paráfrasis. Esta viejita, esta Biblia me acompaña desde el año 1989 y la uso mucho cuando quiero cierta claridad por ciertos textos bíblicos, pero en esta paráfrasis, y yo hacía la anécdota esta mañana que mi primer pastor ya está en la presencia del Señor. En esos años le habían regalado una Biblia que era una Biblia de estudio. Y entonces era allá en Villas Agrícolas, y él entonces todos los martes que había estudio bíblico, él nos decía a los que estábamos en la iglesia:
Esto es maravilloso, era una palabra de él clave. Esto es maravilloso y esto es profundo. Ustedes no lo van a entender porque ustedes no tienen una Biblia de estudio como esta. Y entonces lo repetía tanto los martes que los jóvenes, o los que éramos más jóvenes en ese tiempo, entonces decíamos, tú no lo vas a entender porque esto es muy profundo y no tienes una Biblia como esta. Entonces yo quiero decirle que lo voy a leer en esta, y como usted no la tiene, eh, así que por favor permítame leerla en esta, pero no vayan a recortar el video y salir viral. Yo dije que el pastor le reclama a una congregación que no tienen esa Biblia. No, mire lo que dice esto. Cuando yo, el Hijo del Hombre, hablando Jesús, me siente en mi trono de gloria, ustedes, mis discípulos, se sentarán en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, tierras, por seguirme, recibirá 100 veces más lo que haya dejado, aparte de recibir la vida eterna. El verso 30, el que me interesa, dice: pero muchos de los que ahora se creen importantes no lo serán entonces, y muchos de los que ahora se consideran poco importantes serán los importantes entonces. Mis amados hermanos, ¿de dónde viene nuestro sentido de importancia? Nuestro sentido de importancia no viene de lo que dice la sociedad. Nuestro sentido de importancia viene de lo que dice Dios. Y Dios dice que si tú has sido capaz de dejarlo todo por abrazar la salvación en Cristo, hay promesa de vida eterna para ti. A los ojos de este mundo, estos jóvenes con los que introducimos esta tarde nuestro sermón fue una pérdida para la humanidad. 21 y 23 años, y nos duele cuando vemos a estos jóvenes, pero probablemente para ellos no fue una pérdida, sino que fue su más grande victoria. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a ser encontrados de estos postreros que seremos primeros, y no de aquellos primeros que serán postreros. Pero para esto, y quiero invitarle a que estemos de pie, para esto debemos evaluar nuestro corazón y preguntarnos: ¿quién está gobernando realmente nuestro corazón? ¿Tenemos posesiones o las posesiones nos tienen a nosotros? Si fuera a nosotros que Jesús nos estuviera diciendo directamente: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Nos alejaríamos triste porque tenemos muchas riquezas, o simplemente diríamos: Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo por causa de ti? Hermano, nuestro carácter se prueba cuando nos quitan aquello que amamos, cuando nos quitan lo que nosotros pensamos que es importante. Ahí es que se prueba realmente si somos o no creyentes en Cristo. Yo creo que Dios tiene mejores planes para nosotros que lo que tenemos nosotros. Aleluya. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más como iglesia en esta oportunidad queremos orar por la familia de estos misioneros que han fallecido, por sus familiares, por este ministerio que sigue de misiones en Haití. Pedimos misericordia por la nación de Haití, Señor. Que haya una solución definitiva a este conflicto y que tú establezcas tu orden en aquel país, Señor, donde hay siervos y siervas tuyas que verdaderamente buscan tu rostro. Dios, los que estamos de este lado de la eternidad, de este lado del mundo, Señor.